Hoy vamos a tejer al inigualable, al simpático, al que siempre está endeudado, Don Ramón o Monchito, con su gorra celeste, su bigote característico y esa pose tan relajada. Te enseñaré paso a paso cómo crear este icónico personaje en versión amigurumi. Así que prepara tu hilo, tu aguja, todos tus materiales y muchísima alegría para tejer a Don Ramón. Bueno, los materiales que vamos a utilizar para realizar a nuestro querido Monchito o Don Ramón, vamos a hacer aquí los siguientes, ¿ya? Vamos a utilizar este de aquí, es un color gris. Aquí se me ve medio celeste, no sé por qué, pero es un color gris clarito. Es un color, miren, es este estambre de aquí. Aquí se ve mejor. Aquí les voy a indicar, es este gris, ¿no? Y necesitamos color azul, azul marino para el pantalón. Un gris un poquito más oscuro que sería este, miren de aquí, que sería, les voy a ir poniendo aquí para que más o menos se mire ya. Este, miren, es el azul que estoy utilizando para el pantalón. Este es el gris para la camiseta. Este es el gris que les decía para sus zapatitos. Este color celeste, bueno, este sí se lo mira bien. Color celeste, color piel. Color negro, miren que es para la parte de aquí, miren porque Don Ramón tiene sus entradas. Miren cómo se me llena de pelusas. La verdad el negro sí atrapa mucho la pelusa. Bueno, entonces aquí va el gorrito así, miren aquí está la parte de atrás. Entonces necesitamos aquí, como todos los personajes, pues necesitamos, sería un pedazo de plastiquito que le ponemos para acá a los zapatos. Miren, pueden reciclar, miren yo ya tengo así recortado. Puede ser de una tapa, de cualquier cosa que ustedes tengan, ¿no? Necesitamos, a ver, un palito. Estoy utilizando un palito de pincho. También a veces utilizo unos cuadrados que son como de forma cuadrada. Aquí es como para ponerle aquí, ¿no? El cuello y va hasta aquí. Más o menos esta medida, ¿no? Eso necesitaríamos, a ver, ¿qué más? Un ganchillo vamos a utilizar de 1.75 para todo el proyecto. Y pues lo de silicona caliente, relleno, separador de vueltas, aguja lanera, un par de ojitos que mide casi 1 centímetro de diámetro, 9 milímetros, estambre aquí de color blanco para la luz de sus ojos y un estambre más delgadito para hacer este detalle de las cejas y de acá de arriba de los ojitos. Y rubor, este de aquí es el mismo estambre de acá para el bigote, ¿no? Eso sería en cuanto a los materiales. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, vamos a iniciar realizando los bracitos, ¿ya? Miren, hoy vamos a hacer en este video todo lo que es el cuerpo. Y vamos a realizar este bracito de aquí. Vamos a hacer dos exactamente igual. Ya les voy a explicar cómo hacer. Vamos a iniciar realizando un anillo mágico de 6 puntos bajos con este estambre de color piel, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Ahora vamos a jalar el anillo mágico así, de esta manera. Y pues la vuelta que vamos a iniciar sería la siguiente. Vamos a hacer un aumento en el primer punto que hicimos del anillo mágico. Nos vamos a enganchar así. Y vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Aquí, si ustedes desean ponerle el separador de vueltas, lo pueden hacer para que no se pierdan las vueltas. Yo cuando es piezas pequeñas, pues nunca le pongo. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Ahora voy de nuevo haciendo un aumento y 2 puntos bajos. 1 y 2 puntos bajos.
Listo, recuerden que hicimos 2 aumentos en total en esta vuelta, así que tendríamos ahora 8 puntos. Ahora vamos a hacer una vueltita de estos 8 puntos. Listo, miren, aquí yo ya tejí mis 8 puntos, me está quedando así. Ahora lo siguiente que voy a hacer es una disminución. Vamos a hacer una disminución. Realmente este es el patrón de casi todos los personajes que hemos estado haciendo. Así que si tú ya hiciste los anteriores personajes, debes estar muy familiarizada con este patrón. Vamos a hacer 2 puntos bajos. Hice una disminución, ¿no es cierto? Ahorita voy a hacer 2 puntos bajos. Ya hice 1 y ahora voy a hacer 2. Ahora voy a repetir y voy a hacer una disminución. Puntos 1 y 2. Aquí ya cogí 2 puntitos, que sería una disminución. Y por último voy a tejer 2 puntos bajos. Y aquí vuelvo a tener 6 puntos porque hice 2 disminuciones, ¿cierto? Ahora la siguiente vuelta que voy a hacer un aumento. Y me voy a ir tejiendo 5 puntos que me faltarían de esta vuelta. Y voy a tejer 5 puntos normalmente. 1, 2, 3, 4, ahí estamos, y 5. Como hice un aumento en esta vuelta, tendría 7 puntos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es 6 vueltas de altura de estos 7 puntos. Vamos a hacer 6 vueltas de altura de los 7 puntos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de realizar mis 6 vueltas de altura y me cambié ya al estambre. Recuerden, como les he enseñado, el cambio de color. Me cambio al estambre de color gris, así de esta manera. Ahora lo que voy a hacer es voy a tejer tomando solo la hebra de adelante y voy a iniciar así, o sea, en flow voy a tejer ya. Y voy a hacer un aumento de puntos bajos. Así, miren, de esta manera, un aumento. Y me voy a ir tejiendo normalmente los puntitos que me faltan, que en total serían 6. Pero voy haciendo puntos bajos solo cogiendo la hebra de adelante. Y así voy a ir terminando punto sobre punto esta vuelta. Solo en la primera le hice el aumento. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer esta vuelta y como hicimos al inicio un aumento, tendríamos ahora 8 puntos. Ahora simplemente vamos a hacer 2 vueltas de altura de estos 8 puntos. Ahora sí, cogiendo el punto completito, ¿no? Y nos vamos a ir tejiendo así, punto sobre punto, y vamos a hacer 2 vueltas de altura de estos 8 puntos. Y listo, miren, aquí yo ya hice mis 2 vueltitas de altura y simplemente voy a cortar aquí la hebra porque ya no necesito, aquí no necesitan dejar hebra larga ya que los bracitos van a ir tejidos junto con el cuerpo. Miren, aquí van a ser así, 2 bracitos exactamente igual, ¿no? Realmente aquí no es necesario que le rellenen porque es una pieza muy pequeñita. Más bien cuando vamos uniendo ya con el cuerpo, le ponemos un poquito de relleno aquí, pero cuando se formen los hombros, ¿ya? Vamos a dejar a un lado estas piezas y vamos ahora a tejer lo que serían las piernitas, ¿ya? Vamos a tejer, miren, esta piernita y vamos a iniciar con el estambre de color gris que yo les dije, este de aquí, que es un color gris clarito, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente, con el mismo número de crochet, pues vamos a tomar este estambre y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a iniciar tejiendo y vamos a hacer aquí 4 cadenitas, ¿no? De igual forma, este piecito es el mismo patrón de los demás personajes, pero aquí se los voy a repetir. Voy a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenitas. Bueno, entonces aquí vamos a hacer en la primera cadenita, o sea, la segunda sería contando desde el ganchillo, vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y aquí pues sí le vamos a poner ya el separador, vamos a empezar a utilizar el separador de vueltas. Y vamos a poner en el primer puntito que hicimos del aumento, que sería aquí. Listo. Ahora voy a tejer un punto bajo. En la última cadenita voy a hacer un aumento de puntos bajos.
Ahora vamos a tejer al lado contrario, ¿no? Aquí quiero hacer un paréntesis porque me escribió una seguidora y me decía que por qué no empiezo del otro lado igual haciendo un aumento, porque aquí se supone que voy a tejer en espejo, ¿no es cierto? Lo mismo de acá. No se hace de nuevo el aumento, ¿por qué? Porque el huequito de esta cadena del lado contrario sería este mismo, para iniciar sería este mismo. Y si hago aquí un aumento, eso quiere decir que yo haría dos aumentos, sería dos aumentos en el mismo agujerito, ¿no es cierto? Entonces este aumento que lo hice ahorita le contiene a los dos lados, se lo hace para poder girar. Entonces por eso es que luego hacemos en el punto que sigue un punto bajo. Listo, espero que lo haya explicado bien. Aquí es un punto bajo. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Listo, miren. Y ustedes aprovechan pues perdiendo esta colita. Van perdiendo mientras van tejiendo, ¿ya? Ahora sí vamos la siguiente vuelta. Dejamos ahí el separador. Y vamos a iniciar realizando un aumento de puntos bajos en el primer puntito de la nueva vuelta. Miren, así un aumento. Así de esta manera. Y voy a poner mi separador en el primer punto que hice del aumento. Ahora voy a hacer otro aumento en el siguiente punto. Voy a hacer otro aumento de puntos bajos. Así de esta manera. En el siguiente punto voy a hacer un punto bajo. Nada más. Así. Y ahora voy a irme tejiendo aquí 3 aumentos de puntos bajos seguiditos. Y voy a hacer aquí, como les dije, el aumento. Mi primer aumento, ¿no? Así, miren, de esta manera. Pues esta colita de aquí, como ya la perdimos, miren, la jalamos un poquito, la vamos a cortar para que ya no nos estorbe. Así, miren, de esta manera. Y bueno, vamos a continuar haciendo aquí, pues, nuestros siguientes aumentos. Voy a hacer otro aumento, que sería el segundo aumento, ¿no es cierto? Así. Ahora voy a hacer el tercer aumento. Miren. Ahora voy a hacer un punto bajo y finalmente aquí voy a hacer un aumento de puntos bajos. Así de esta manera. Listo, ahora vamos a hacer la siguiente vuelta y vamos a iniciar haciendo un punto bajo. Ponemos el separador de vueltas. Ahora voy a hacer un aumento de puntos bajos y voy a repetir de nuevo una vez más. Un punto bajo. Ay, aquí no se me cogió toda la hebra. Vamos a hacer un punto bajo y un aumento de puntos bajos. Ahora voy a tejer un punto bajo y aquí en esta parte de acá voy a repetir un punto bajo y un aumento 3 veces. Listo, miren, aquí ya repetí 3 veces un punto bajo y un aumento y me quedan 3 puntos. Voy a hacer un punto bajo, luego repito otro punto bajo y al último voy a hacer un aumento. Así de esta manera, miren. Y aquí ya tendríamos 20 puntos. Aquí vamos a hacer lo que siempre hacemos. Primero vamos a hacer una pausa. Vamos a tomar el plastiquito que yo les decía. Puede ser, no importa el color, pero deben tener un plastiquito. Puede ser la tapa de una tarrina, lo que ustedes puedan reciclar. Y van a poner así, van a dibujar el contorno de esta pieza y luego la van a recortar para que les quede, miren, así. Ahora esta pieza la vamos a dejar ahorita a un lado, pero no la vamos todavía a pegar y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una vuelta de estos 20 puntos bajos, nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto, pero solo tomando la cadena de atrás, o sea, en blow. Vamos a ir así, tomando la cadena de atrás y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto. Todavía no pegamos la pieza. Listo, miren, aquí yo ya realicé esta vuelta de 20 puntos bajos tomando solo la cadena de atrás. Ahora sí vamos a tomar la pieza que recortamos y la vamos a pegar aquí con silicona.
Listo, miren, aquí ya pegué esta pieza. Recuerden que aquí tenemos 20 puntos y vamos a hacer 3 vueltas de altura de estos 20 puntos bajos. Listo, miren, aquí yo ya realicé mis 3 vueltitas de altura de estos 20 puntos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer 7 puntos bajos, pero antes de tejer primerito nos vamos a ubicar al centro, ¿no? Vamos a tejer los puntos que sean necesarios para que nos quedemos justo, miren, así está vertical el óvalo y así está horizontal. Entonces así vertical, ustedes van a ir tejiendo puntitos que sean necesarios hasta que ustedes lleguen aquí. Miren, justo en la mitad, ¿no? Entonces, esta va a ser nuestro nuevo inicio de vuelta, el punto que vamos a realizar ahorita. Entonces vamos a hacer 7 puntos. Voy a hacer el primero. Y ahí voy a poner el separador de vueltas, ¿no? Entonces van a ser los puntos que sean necesarios. Hasta incluso puede ser que ustedes hayan terminado aquí y no necesiten hacer puntos. O si terminaron muy acá, pues destejen unos puntos. Pero lo importante es que ustedes, el inicio de vuelta esté aquí justo en el centro. Y vamos a iniciar. 1. Vamos a tejer 7 puntos. 2. 3. 4. 5, 6 y 7 puntos. Ahora vamos a realizar 3 disminuciones seguidas, ¿no? Vamos a hacer 3 disminuciones. A ver aquí, ya se me cogió mal. Ya, listo. Aquí voy a hacer una. Vamos. 2. Y 3 disminuciones. Así de esta manera, ¿no? Ahora vamos a tejer por último estos 7 puntos bajos que nos quedan. Listo, miren, aquí ya tejí mis 7 puntos bajos. Ahora voy a hacer, vamos a tejer 6 puntos bajos. Vamos a tejer solo 6 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí mis 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 disminuciones seguidas y por último nos van a sobrar 5 puntos y los tejemos normalmente. Listo, miren, aquí ya tejí mis 5 puntos bajos y el último punto no lo termino de hacer porque voy a hacer un cambio de color, ¿no? Entonces vamos a cortar ya el estambre de color gris porque ya no lo vamos a ocupar. Y ahora vamos a añadir el estambre de color azul marino, ¿no? Entonces vamos a hacer de esta manera. Vamos a terminar de hacer el último puntito con el nuevo estambre y aquí vamos a amarrar estas 2 colitas, vamos a hacer 2 nuditos. Listo, miren, aquí ya le amarré las 2 colitas y pues aquí tenemos 14 puntos, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es 14 puntos deslizados, pero solo tomando la hebra de adelante. Así, miren, de esta manera. Tomamos la hebra de adelante y nos vamos tejiendo así estos 14 puntos deslizados. Recuerden hacer esta vuelta a los puntos flojitos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer esta vuelta de 14 puntos deslizados. Ahora lo que vamos a hacer es, tomando solo la hebra de atrás, así de esta manera, y nos vamos a ir tejiendo. En esta vuelta vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta, solo tomando la hebra de atrás. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta vuelta. Hicimos 6 puntos bajos y un aumento. Y pues aquí ahora tenemos 18 puntos, ¿no? Perdón, 16 puntos quiero decir, porque hicimos 2 aumentos. Tenemos 16 puntos. Ahora vamos a hacer 7 vueltas de altura de estos 16 puntos bajos. Y listo, miren, aquí yo ya tejí mis 7 vueltillas y ¿qué les digo? De esta tienen que hacer 2, ¿no? La primera que hagan, obviamente le cortan pues la colita, ¿no? Y la segunda que vayan a hacer no le cortan porque desde aquí vamos a unir ya las piernitas, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer 14 puntos bajos en la piernita que estamos en la última que hicimos, en la segunda. Vamos a hacer 14 puntos bajos. Miren, aquí yo ya tejí 14 puntos bajos, ¿no es cierto? 14. Recuerden que tiene 16, estos 2 puntos no los tejo porque yo necesito llegar aquí al centro de la piernita, de la parte, miren, interna, ¿no? De la piernita. Ya. Entonces aquí voy a empezar a unir las piernitas. Voy a levantar 1 y 2 cadenitas y voy a tomar la otra piernita
y voy a calcular de igual forma que me dé aquí, miren, al centro de la piernita, ¿no? Vamos a hacerlo de esta manera. Entonces yo voy a ver, miren, igual como aquí está en el centro, aquí también lo voy a mirar que esté en el centro. La piernita es así derecha, le giro de un lado y le miro, le calculo, miren aquí más o menos, y me voy a pinchar aquí y voy a irme tejiendo estos 16 puntitos de esta segunda piernita. Miren, aquí yo ya tejí mis 16 puntos, entonces les voy a hacer un recorderis de lo que hicimos, ¿no? Primero tejimos 14 puntos, luego hicimos 2 cadenas y luego tejimos los 16 puntos de acá. Ahora nos encontramos con las cadenitas. Vamos a tejer estos 2 puntos en estas 2 cadenitas. Y luego finalmente tejemos estos 2 puntos que me hacen falta hasta llegar al marcador. Voy a tejer 2 puntos aquí y 2 acá. Listo, miren, aquí yo ya tejí los 2 en la cadena y los 2 que me faltaban de esta otra pierna. Ahora vamos a iniciar la nueva vuelta y vamos a tejer estos 14 puntos. De nuevo, cuando iniciamos vamos a tejer 14 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí mis 14 puntos. Ahora me encuentro con el lado contrario de las cadenitas y me voy a ir tejiendo los 2 puntos en las cadenitas y luego me voy tejiendo punto sobre punto hasta llegar al marcador, que serían en total, aquí me saldrían, a ver, 16, 17, 18, 20 puntos, ¿no? Ahorita voy a tejer los 2 puntos de las cadenas y luego tejo los 20 puntos hasta llegar al marcador. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer mis 20 puntos que me faltaban, los 2 de las cadenas primero y luego hice los 20, ¿no? Ahora aquí tendríamos en total 36 puntos. ¿Por qué? Porque teníamos 16 puntos de una pierna, 16 de la otra, serían 32. Pero recuerden que hicimos 2 cadenas, entonces tejimos 2 puntos en un lado y 2 en el otro lado, se aumentarían 4 puntos. Entonces 32 más 4 tendríamos 36 puntos ahora. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de estos 36 puntos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura. Y ya me cambié al color gris oscuro. Este es para hacer la camiseta. Miren, es un poquito más claro más oscuro que este de aquí de los pies. Ahora voy a irme tejiendo en flow, o sea, tomando solo la cadena de adelante. Y me voy a ir haciendo puntos deslizados, solo tomando la cadena, miren, de adelante. Así. Me voy a ir haciendo 36 puntos deslizados. Los hago flojitos, ¿no? Para luego que se me haga más fácil la siguiente vuelta. Entonces voy a hacer, tomando solo la cadena de adelante, 36 puntos deslizados. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer esa vuelta de puntos deslizados en flow. Ahora voy a hacer en blow, tomando la hebra solo de atrás y me voy a ir tejiendo estos 36 puntos bajos. Ahora ya no deslizados, sino puntos bajos, pero tomando solo la cadenita de atrás. Listo, miren, aquí ya tejí esa vuelta en blow, puntos bajos. Ahora nos vamos a ir tejiendo, pero antes de seguir tejiendo vamos a rellenar, ¿no? Aquí vamos ya a rellenar toda esta pieza y luego vamos a ir tejiendo vueltas de altura, o sea, de 36 puntos vamos a hacer 9 vueltas de altura. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer pues las 9 vueltas, miren. Entonces, ahora sí vamos a unir los bracitos, ¿no? Vamos a unir con los bracitos y ahorita vamos a tejer 7 puntos, pues porque yo tejiendo los 7 puntos me daría justo por aquí más o menos que me queden 4 puntos que sean arriba de la piernita para poder unir el brazo. Entonces, voy a tejer estos 7 puntos. Miren, aquí ya tejí mis 7 puntos. Entonces justo me quedan aquí, miren, 1, 2, 3, 4 los puntos que voy a unir al lado aquí, ¿no? Entonces voy a tomar el bracito y siempre donde terminamos de hacer, miren la fila donde está el cambio de color, eso va a quedar hacia atrás, o sea que eso le vamos a poner así, ¿no? Para que no se vea el cambio de color. Entonces vamos a tomar 4 puntos de la parte de aquí para unir aquí en el brazo, ¿no? Entonces vamos a hacer así. Ay, disculparán si está el video con mucha bulla de buses, de cosas, porque no estoy en mi casa, estoy en la casa de mi mamá, y entonces porque estoy de vacaciones, y pues me traje aquí igual mis estambres para seguirles a ustedes haciendo la colección del Chavo. Entonces, pues vamos a tomar, como les decía, del bracito
los dos puntitos de aquí, miren, de la parte de atrás del bracito, para que no se nos vea esos cambios de color. Entonces yo me voy tejiendo tomando un punto del brazo, así miren, desde adentro del brazo hacia afuera, ¿no? Entonces vamos, ya hice un punto, vamos 2 puntos, así miren. Ahora voy a tejer, este sería el tercer punto, este de aquí. Voy a poner esa hebrita para allá. El tercer punto. Y ahora el cuarto punto. Y vamos perdiendo esta hebrita, ¿no? Vamos aprovechando. Y miren, ya me tejí 4 puntos. Tanto del brazo como del cuerpo y me queda así. Ahora me voy a ir tejiendo 13 puntos de aquí de la parte de adelante del pecho. Listo, miren, ya tejí mis 13 puntos. Entonces voy a hacer lo mismo que hice con el primer bracito, ¿no? Esta parte de la unión hacia atrás. Me tomo 2 puntitos de aquí. Miren, de adentro hacia afuera, ¿no? El brazo. Entonces tomo el punto del cuerpo y saco un solo punto. Tomo el punto del brazo, tomo el punto del cuerpo, cojo la lazada y saco 2 puntos. Ahora me tocaría coger este punto de aquí, tomo el punto del brazo, tomo el punto del cuerpo y ya tengo 3 puntos unidos. Y continúo, tomo el punto del brazo, tomo el punto del cuerpo y ya tengo 4 puntos. Miren, ya tenemos aquí 4 puntitos. Ya están unidos prácticamente esta parte de aquí de los brazos. Ahora me voy a ir tejiendo estos puntitos de acá, que serían 8 puntos. Me voy a ir tejiendo de aquí que me faltarían tejer estos 8 puntitos. Listo, miren, ya aquí ya tejí mis 8 puntos. Ahora voy a la siguiente vuelta y voy a tejer 7 puntos que tejí al inicio del cuerpo. Entonces me voy a ir tejiendo estos 7 puntos. Listo, miren, ya tejí los 7 puntos. Ahora recuerden que el bracito tiene 8 puntos. Tejimos 4 aquí, ahora nos faltaría tejer los 4 de acá. Entonces yo me voy a ir tejiendo así. Ahora cogiendo los puntos del brazo. 1, 2, miren, 3 y 4. 4 puntitos, ¿no? Ahora me voy a ir tejiendo estos 13 puntos de aquí del cuerpo. Listo, miren, ya tejí los 13 del cuerpo. Ahora nuevamente me voy a topar con el bracito y voy a tejer los 4 del brazo, así como realicé en el brazo anterior. Miren, 2, 3 y 4. Y finalmente tejo estos 8 puntos del cuerpo. Listo, miren. Entonces aquí pues vamos a tejer nuestros 36 puntos. Vamos a hacer una vuelta de altura de 36 puntos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de tejer mi vuelta de altura de 36 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos y una disminución y lo vamos a repetir solo 2 veces. 8 puntos bajos, disminución, 8 puntos bajos, disminución. Listo, miren, aquí yo ya repetí 8 puntos bajos y una disminución 2 veces. Ahora voy a hacer 6 puntos bajos y una disminución, 6 puntos bajos y una disminución. Listo, miren, aquí entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos y una disminución, solo una vez. Listo, miren, aquí ya hice 8 puntos bajos y una disminución. Ahora voy a tejer 14 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí 14 puntos. Ahora voy a hacer una disminución, así de esta manera. Y por último me van a sobrar 6 puntitos y estos los voy a tejer normalmente. Listo, miren, aquí ya tejí mis 6 puntitos que me faltaban. Ahora voy a hacer un punto bajo, una disminución, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Recuerden que ahorita mientras vamos cerrando, ustedes van rellenando. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Como pueden ver, me cambié ya al estambre de color piel y aquí ya le rellené el cuerpo. Rellénenle aquí la parte de los hombritos también. Ahora nos vamos a ir tejiendo solo cogiendo la cadenita de atrás y vamos a hacer 7 disminuciones y un punto bajo. Listo, miren, aquí yo ya terminé y hasta ahí ya tendríamos 8 puntos. Ahora vamos a hacer 6 vueltas de altura de estos 8 puntos.
Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 6 vueltitas de los 8 puntos. Aquí es el momento donde ustedes colocan el palito, miren, que tengan de pincho, lo que tengan aquí que sea medio flexible. Incluso le pueden poner aquí el palito de las paletas de los chupetes, también le pueden poner. Entonces la idea es meter este palito aquí, más o menos por aquí, despacito, y que nos quede al ras. Entonces vamos a cortar este pedacito para poder introducir el palito. Listo, miren, aquí yo ya corté el pedacito de palito, entonces lo metemos así, miren, así despacito, ahí, al ras, y miren, ya nos quedó firme. Entonces aquí, como tenemos 8 puntos, vamos a hacer 4 disminuciones. Miren, aquí ya hice 4 disminuciones, entonces ya me quedaría así, simplemente con la aguja. Ustedes aquí le ensartamos la agujita para poder cerrar esta parte de aquí, ¿no? Porque recuerden que hicimos 4 disminuciones, entonces tendríamos 4 puntitos. Entonces vamos a ir hebrita por hebrita, cogiendo así para hacer un cierre de anillo invertido. 1, 2, miren así, solo las hebritas de afuera, 3 y 4. Y esto simplemente jalamos y metemos por aquí, sacamos por cualquier otro lado, porque realmente, bueno, miren, si ustedes quieren coserle luego en la cabecita, así darle un refuerzo, lo pueden dejar este estambre, ¿ya? Yo realmente lo voy a cortar. Y listo, miren, así nos quedó el cuerpito. Yo le corté, como les dije, nos quedó, ya estaríamos listo el cuerpito, ¿no? Entonces, bueno, en el próximo video haremos lo que es la cabecita y el gorrito y ya la unión de piezas. Este tutorial del Don Ramón va a tener 2 videos, ¿no? Este es el primero para que ustedes hagan con paciencia el cuerpito. No te olvides de suscribirte a mi canal, de activar la campanita para que te lleguen las nuevas notificaciones de los nuevos videos que voy a subir. Y también de compartir este video, de dejarnos un me gusta. Bueno, espero que te haya gustado esta parte y nos vemos en un próximo video.